Domingo de la Epifanía del Señor. Oremos. Señor, tú que manifestaste a tu Hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella, concédenos a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de este domingo están tomadas de el profeta Isaías en el capítulo 60, versículos del 1 al 6, Salmo 71, de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 3 y 5 al 6. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos, recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los municipios de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que se regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo, en el que recordamos la Epifanía del Señor, la manifestación del Señor a todo el mundo entero, el profeta Isaías nos pide dos cosas muy importantes: levántate y brilla. Levántate y brilla porque ha llegado tu luz. Qué hermoso es cuando el ser humano por la mañana se levanta agradeciendo a Dios el nuevo día que le regala, agradeciéndole a Dios el poder moverse, el poder levantarse, el poder reaccionar su cuerpo después de una jornada de sueño. Aparte de eso, también es muy hermoso ver el brillo del sol que viene surgiendo en la madrugada, venciendo la oscuridad de la noche, y cómo los destellos de colores del sol que ahí viene iluminando cubren de tanta hermosura las montañas, el mar, las nubes y tantas cosas hermosas contempladas por nuestros ojos ante la grandeza de la naturaleza creada por Dios. Y por eso dice el profeta Isaías: cuando te levantes y brilles, porque reconoces que ha llegado la luz a tu vida, a esa vida que muchas veces
se ha llenado de oscuridad, de sombras, de tinieblas, cuando ves esa luz que te ilumina, llega el momento, dice el profeta Isaías, que palpitará tu corazón muy emocionado. Qué hermoso es cuando nuestro corazón reacciona ante la grandeza de Dios, ante lo que Dios nos hace ver, ante lo que Dios nos hace contemplar, cómo nuestro corazón salta de regocijo al darse cuenta que Dios nos vuelve a elegir, nos vuelve a llamar, vuelve nuevamente a amarnos profundamente en nuestro ser y en nuestra existencia. Y por eso, para el profeta Isaías, el levantarse y brillar significa el volver a tener vida, el volver nuevamente a tener un sentido de nuestra vida, a tener metas, sueños, ideales a alcanzar, para que de esa manera todos nosotros podamos contemplar que Dios realmente ha sido y sigue siendo bueno con nosotros. Y de allí surge esa emoción de querer servir a Dios, de querer proclamar a Dios, de querer compartir a Dios, de quererle seguir orando, sirviéndole, cantándole, alabándole, todo lo que implica Dios en nuestra vida, cuando la emoción, no una emoción pasajera, sino una emoción verdadera y eterna, se adhiere a nuestra realidad de entrega al Señor. ¿Por qué? Porque solo en Dios encontramos palabras de vida, palabras de aliento, palabras de fortaleza, y por eso todos nosotros hoy más que nunca estamos contentos. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado y se manifiesta en medio de nosotros, porque Dios quiere darnos a conocer la elección que ha tenido por cada uno de nosotros y por todo lo que hacemos y por nuestra existencia. De ahí entonces, dice San Pablo en la carta a los Efesios, dice, seguramente han sabido de la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que todos tengamos vida. 1. 2. Que todos tengamos el amor como insignia permanente de nuestra existencia. Para conocer cuál es la gracia de Dios es el saber que Él nos ha elegido para salvarnos. Dios nos ha enviado a este mundo, ¿para qué? Para salvarnos. Nos ha mandado con una tarea en especial, con una misión en específico, pero la más grande es el poder recibir de Él la salvación, el perdón a nuestros pecados, porque la voluntad de Dios es que ninguno de nosotros muramos, sino todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y por eso todos nosotros, sabedores de la gracia de Dios, sabedores de cómo Dios se manifiesta en este misterio, dice la carta a los Efesios, este misterio que no se dio a conocer a los hombres en el pasado. Este misterio no se dio a conocer al hombre y a la mujer del pasado, no. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer del pasado, recuérdense que sobre él reinaba el pecado, reinaba la muerte. Cuando nosotros somos un hombre y una mujer que vive todavía un estilo de pecador, alejado de Dios, somos ese hombre y esa mujer del pasado, que aún no han encontrado la gracia y la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y por eso el misterio de la gracia de Dios no se da a conocer al hombre del pasado. ¿Por qué? Porque al compartir esta gracia, la situación es que el hombre, por vivir en oscuridad, por vivir en tinieblas, no va a entender lo que significa la luz. Y por eso, dice la carta a los Efesios, por eso es importante reconocer que la luz ilumina a todos los pueblos, llega a todos los pueblos, llega a todo hombre y mujer en cualquier condición que se encuentre, porque una vez recibe la gracia de Dios deja de ser un hombre y una mujer viejo o del pasado para convertirse en un hombre y en una mujer nueva y nuevo. ¿Para quién? Para Dios. Pero este misterio se da solamente
cuando Cristo Jesús llega al corazón de todo hombre y de toda mujer. San Pablo es bien específico y dice, en los paganos al creer en Cristo Jesús, aquellos que no son parte del pueblo de Israel, aquellos que no somos parte de ese pueblo, pero que creemos verdaderamente en Jesucristo y lo hacemos parte de nuestra vida, somos herederos. Somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de esa gracia de la que nos dice el profeta Isaías, herederos de la vida eterna, herederos del amor de Dios, herederos de la misericordia de Dios, herederos del perdón de Dios, pero sobre todo herederos del amor eterno del Padre por cada uno de nosotros. Por eso, nosotros en Cristo Jesús, al ser heredero, formamos en Él mismo, en nosotros mismos, un solo cuerpo, ¿ya? Un solo cuerpo. Y todo lo que compartimos en Cristo, Jesús es para que nosotros podamos vivir, para que nosotros podamos seguir viviendo en la eternidad, porque Cristo Jesús es el que nos hace entonces que esa gracia verdaderamente nos transforme, nos lleve a la vida, nos lleve a una existencia general en Dios, donde nosotros podamos vivir eternamente con el Padre. Ya no es una elección solamente de los que son herederos directos del pueblo de Israel, sino para todo hombre y toda mujer que se adhiere por la fe en el bautismo a Cristo Jesús, formando un solo cuerpo, formando un solo ser, en el cual todos nosotros formamos parte. Y sea cual sea del lugar de donde vengamos, o de la cultura o del pueblo donde estemos, todos nosotros somos herederos de esa gracia compartida por Cristo Jesús en cada uno de nosotros. De allí entonces surge, ¿verdad? Como dice la oración de esta mañana, de este día, perdón, la oración que dice, una estrella nos ha guiado a donde está la salvación, una estrella. Hemos escuchado del Evangelio de Mateo el relato de los magos venidos de Oriente. Unos magos venidos de Oriente, los cuales han visto surgir una estrella en el cielo. Y esa estrella, ellos con su lectura de las estrellas, vienen y dicen, ha nacido un nuevo rey. ¿Dónde es ese rey? Lo empiezan a buscar y la estrella los conduce a Jerusalén. Pensando que el nuevo rey está en el palacio, llegan donde Herodes, buscando al nuevo rey para adorarlo. Pero recuérdense que el rey que ha nacido no es un rey para este mundo, un rey de este mundo, un rey pasajero, un rey que no tiene eternidad. El rey que ha nacido es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y es bien interesante porque el Rey de todos los reyes no nace en un palacio, no nace en una cuna de oro, no nace entre grandezas, entre riquezas, nace en la humildad de un pesebre, nace frágil, sencillo, desprotegido. No había lugar para que él pudiera nacer en ninguna posada, en ningún lugar. Entonces le toca nacer en un humilde pesebre lleno de animales, lleno de la condición que tiene un pesebre. Entonces allí le toca nacer al Rey de Reyes. De allí entonces ellos buscando a este rey nuevo que ha nacido, llegan a Herodes. Herodes, al darse cuenta de que están buscando un rey nuevo, un rey que ha nacido, para Herodes no solo es admirable, igual que para el pueblo, sino para él es llenarse de celos sabiendo que habrá otro que pueda ser que le gane su imperio, que le gane su reinado. Entonces manda llamar a todos los que enseñan leyes del templo, a todos los que enseñan
la palabra, la Torá, la palabra del Señor hasta ese momento, y les pregunta, ¿dónde tiene que nacer ese rey? Entonces ellos toman el texto del profeta que dice, y tú, Judá, la más pequeña entre todas las comarcas de Judea, será donde nacerá de ti aquel Salvador, el que traerá la paz, el que traerá la justicia, el que ya no permitirá que más guerras se acerquen. Entonces le dicen a Herodes, pues en Belén es el lugar correcto donde tiene que nacer. Entonces viene y les dice aquellos 3 hombres de Oriente, les dice, miren, esto y de esto dicen las escrituras, los profetas. Vayan, búsquenlo, encuéntrenlo y me vienen a decir dónde está exactamente para yo ir y adorar. Y rendirle honores, perdón, no dice adorarlo, rendirle honores. Ese rendir honores, cuando un rey dice rendir honores a otro rey, significa o entablar lazos de amistad o saber perfectamente qué clase de rey es para ver si en su momento lo puede invadir, puede quitarle su reinado y así el rey que quita el reinado al otro ser más poderoso. Con lo que no contaba Herodes era que aquel que es el rey de todo lo creado, aquel que estaba desde el principio y era antes de todo lo que existe y antes de todo, él era Dios, tenía otros planes. Entonces, los hombres de Oriente al salir del palacio de Herodes vuelven a ver la estrella. Vuelven a ver la estrella, la cual, dice el Evangelio de Mateo, los guía hasta donde se encuentra el niño. Allí al encontrarlo ellos se alegran al ver la estrella, se alegran, se emocionan al ver la estrella de nuevo, porque es la que los ha venido guiando, porque es la que les va a decir exactamente dónde se encuentra ese nuevo rey. La estrella los conduce hasta donde se encuentra María y el niño. Es bastante interesante este dato que presenta el Evangelio con respecto a la estrella. ¿Por qué? Porque una estrella ilumina, una estrella guía. Como ustedes saben, muchos marinos, cuando no existía la tecnología del GPS, cuando no existía la tecnología que ahora hay, buscaban estrellas, la estrella del sur, la estrella del norte, buscaban estrellas que los guiaran en su navegación. Y también el que iba a pie se dejaba guiar por las estrellas. Entonces, aquellos hombres de Oriente se alegran de ver la estrella, pero la estrella en sí es el sentido pleno del Dios que se revela a través de la luz de aquella estrella, que se revela no solo al pueblo de Israel, a los pastores que están alrededor del pesebre o por donde estaba el pesebre, sino también son otras personas las que a través de la luz de esa estrella vienen y se encuentran con la realidad de ese Dios que ha nacido, de ese Hijo de Dios que está en medio del mundo, el cual todo hombre y toda mujer debe de doblar su rodilla, reconociendo que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, que por debajo de Él están todos los nombres, porque su nombre es excelso. Y por eso entonces el rey Herodes los manda a averiguar por qué, porque de esa manera él podrá, como les decía, medir la fuerza que tiene este rey, pensando que el rey que ha nacido es un rey de este mundo, cuando no es así. Entonces viene y encuentran los hombres de Oriente, encuentran a María, encuentran al niño y le ofrecen 3 regalos. Uno de ellos es portador de oro y le ofrece oro, recordando que quien nace no solo es rey, sino también es oro.
El oro, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas, como nuestra cultura, el oro era la presencia de Dios, de dioses que ellos tenían, pero el oro era el reflejo de la luz, el brillo de la luz, la presencia de la divinidad, la presencia de la divinidad, y por eso el oro era característico, aunque en muchas culturas mesoamericanas el oro era menos, pero existían piedras preciosas como el jade que también destellan y dan brillos especiales. Entonces, al presentar el oro, aquel hombre de Oriente le está diciendo: me postro delante de un rey, me postro delante de un Dios, aquel que tiene todo poder, toda riqueza. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, la pregunta es: ¿qué clase de oro le damos al Señor? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podríamos decir: yo no tengo nada, yo soy muy pobre, yo no tengo riquezas, pero no nos damos cuenta que la riqueza no solo es económica, sino también tenemos riquezas de carácter, riquezas de servicio, riquezas de entrega, riquezas abundantes de compartir la palabra de Dios. O sea, no pensemos la riqueza solo en lo económico, pensémoslo también en nuestras condiciones de vida, en lo que nosotros podemos ofrecer al Señor. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que solo lo económico marca el oro. No, también veamos en nosotros el brillo que destellamos cuando nos portamos bien, cuando somos solidarios con el hermano enfermo, con el hermano que sufre, con el hermano que está pasando momentos difíciles. ¿Cuántos de nosotros brillamos como el oro? Posiblemente no tengamos riquezas en abundancia, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad? Entonces damos muchas veces cariño, amor, sinceridad, comprensión, perdón, entendimiento. ¿Por qué? Porque esas son nuestras riquezas. Pero también es importante reconocer que si a Dios le ofrecen oro, también Dios ofrece oro a nosotros. Y por lo tanto nosotros también debemos de pedirle al Señor que el Señor nos ayude y nos bendiga en lo económico, en nuestras finanzas. Y esto no es una teología económica, ¿verdad? No, o teología de la prosperidad, no. Nosotros sabemos perfectamente que a Dios le pedimos todo lo que tenemos, y entre eso tener la oportunidad de tener el dinero suficiente como para poder sobrevivir cada día, para poder salir adelante. Entonces a Dios también le pedimos que nuestra economía sea la mejor economía, pero para eso, para que nuestra economía sea la mejor, debemos de aprender a compartir. Debemos de aprender a dar las bendiciones que Dios nos da, a compartirlas de una manera inteligente, ¿verdad? Tampoco puedo decir: como el Señor me bendijo con esto, vengo y lo reparto todo, y entonces yo me quedo sin nada. Entonces yo después soy el que necesito. Después de ser quien bendice, ahora soy el que busco bendiciones. Entonces hay que saber medir muy bien eso, hay que saber muy bien medir las bendiciones que Dios nos da para poder bendecir especialmente al más necesitado, y que esa bendición regrese nuevamente, porque recuérdense que Dios no se queda con nada. Luego, el segundo hombre venido de Oriente le ofrece incienso. El incienso, como ustedes saben, el incienso que se quema en los templos, el incienso que a veces quemamos en nuestros hogares para espantar los zancudos. Todos nosotros sabemos que el incienso, como dice el Salmo, que sube el humo del incienso ante tu presencia, Señor, y se postre ante tus pies cargando mis necesidades. Entonces, el humo del incienso que caracteriza nuestros templos, que caracteriza nuestra oración. Todos nosotros sabemos perfectamente que ese incienso se eleva a los cielos. ¿Para qué? Para ofrecer al Señor un olor. Entonces, al ofrecerle
Este hombre de Oriente, al ofrecerle incienso como regalo al Señor, nos recuerda a todos nosotros el olor que debemos de tener a Cristo Jesús. Nosotros no podemos oler a muerte, no podemos oler a maldad, no podemos oler a resentimiento. Nosotros tenemos que oler, al igual que Cristo, a perdón, a amor, a misericordia, a bondad, a generosidad. El incienso es un olor que nos lleva a recordar todos nosotros que en la resurrección Cristo Jesús huele a vida. Entonces nosotros también debemos de oler a vida, debemos de oler a entrega, debemos de oler todos nosotros a que realmente el Señor ha transformado nuestra existencia, nuestra vida, y a partir de ahí todos nosotros somos diferentes. Entonces, en este segundo regalo ofrecido al Señor, todos nosotros le ofrecemos al Señor todo lo que hablamos, todo lo que vivimos, todo lo que somos. ¿Por qué? Porque eso es como un olor que nos caracteriza. ¿Cuántos de nosotros, desde que otra persona nos ve, nos dice: usted cree en el Señor, ¿verdad? Usted se le nota que es una persona de bien, que es una persona que cree en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque se le nota su amabilidad, se le nota su entrega, se le nota sus características de perdón, de amor, de misericordia, de generosidad. Que se nos note entonces que nos echamos el spray del incienso de Cristo Jesús para que los demás se aromaticen con la presencia de Cristo Jesús que nosotros tenemos en nuestra vida. Y así entonces nos vamos a dar cuenta que hacemos de este mundo un mundo donde Cristo Jesús emana su olor de amor, de misericordia, de gracia para todos aquellos que aún no han experimentado el encuentro con el Señor. Y por último, el otro mago le ofrece, el otro hombre venido de Oriente le ofrece la mirra. La mirra, como ustedes saben, también tiene una característica bien especial, tiene un olor muy bueno. De la mirra se saca un aceite riquísimo en olores. Algunos intérpretes de la Sagrada Escritura dicen que le ofrece la mirra por la muerte que va a sufrir, por el embalsamiento de su cuerpo. Ya ese aceite se lo ofrece por el embalsamiento que sufrirá su cuerpo. Pero no solo lo veamos así, la mirra también veámosla como ese aceite de gracia, ¿verdad? Que se derrama, que se distingue, ese aceite que nos hace característicos a nosotros. ¿Cuánta gente quiere vivir nuestra experiencia en Cristo Jesús? Cuando nosotros somos verdaderos testimonios, somos verdaderos testigos del Señor, mucha gente también quiere vivir ese estilo de vida que llevamos en el Señor. Esos cambios, esas transformaciones. Yo también quiero experimentar a Cristo Jesús como usted lo experimenta. Muchas veces en nuestra vida, cuando nos encontramos, por ejemplo, cuando yo me he encontrado con niños orantes, con niños que desde el fondo de su corazón nace una oración, uno dice: cuánto quisiera yo tener una oración tan profunda como la de ese niño, como la de ese joven, como la de ese hermano o hermana adulta, como la de ese anciano o de esa anciana. Entonces muchas veces nosotros queremos en nuestra vida también experimentar esa gracia santificante, esa gracia que atrae, esa gracia que unge a todos nosotros. Entonces también cuántos de nosotros, muchos hermanos nuestros nos han dicho: mire, yo quisiera orar como usted ora, yo quisiera servirle al Señor como usted le sirve, yo quisiera ser entregado como usted es entregado, ¿verdad? Pero para eso, ese hermano, esa hermana debe de estar ungido de la mirra del Señor, o sea, ungido de esa gracia del Señor, ungido de ese ser total para Cristo y en Cristo, con Cristo,
¿verdad? Entonces, todos nosotros debemos de saber que la mirra que le ofrecen, como les decía, es, como le dicen algunos intérpretes, es la unción que él recibirá en su muerte. Pero también nosotros sabemos que es la unción, que esa muerte, la unción de esa muerte es lo que lleva la vida. La última parte de la unción no se la hacen porque ya es Pascua, porque ya va a ser sábado, que hay que guardarlo, y hasta el domingo, cuando van a terminar la unción de preparar el cuerpo, cuando llegan aquellas mujeres se dan cuenta que el cuerpo no está, porque Cristo ha resucitado. Entonces, con la gracia de la unción, todos nosotros reconocemos que Cristo ha resucitado, que Cristo es vida, que Cristo es existencia, que Cristo es vida eterna, y por eso todos nosotros, unidos en la oración, unidos en la fe, sabemos perfectamente que en esta manifestación de la Epifanía del Señor, el Señor manifiesta toda su gracia a través de la luz. Una estrella nos guía a todos nosotros, una luz nos guía y nos lleva hasta donde está el Señor. Le adoramos eternamente, pero no solo le adoramos, también recibimos de Él, como dice el profeta Isaías, recibimos de Él la orden de levantarnos y brillar. A veces la tentación, el pecado nos hace decaer, nos hace estar débiles, nos hace olvidar cuál es la gracia del Señor, cuál es la misericordia del Señor. A veces el pecado nos agarra como que si somos trapeadores y nos aturde y nos confunde y no nos deja ser libres y pasamos muchas tristezas, pasamos muchos momentos difíciles, pasamos muchos momentos de soledad, momentos en los que nos sentimos abandonados, pero hoy Isaías nos dice, no, ya ahora se reveló el Señor a través de una estrella, el Señor está dispuesto a darnos su gracia, a darnos su perdón, a que seamos herederos, a que recibamos gracia sobre gracia, pero para eso, levántense, brillen, no pueden estar allá tirados en la soledad, en la tristeza, en el abandono, no pueden estar sollozando, no pueden estar llorando, sino enjúguense las lágrimas, levántense, salgan en búsqueda del Señor, porque el Señor ha venido y ha venido para darnos su salvación. Pero para eso hay que estar activos, hay que estar en movimiento, no podemos estar quietos, no podemos estar en ningún momento sedentarios. El encontrarnos con el Señor, el saber que el Señor viene, nos activa, nos mueve, nos hace vibrar, como dice el mismo profeta, nos hace vibrar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, porque Dios es tan misericordioso, que envía a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y la tenga en abundancia. Queridos hermanos, no se les olvide compartir el video, darle like,